Hola, soy Tobias, bienvenidos a mi canal. Como ya habrás leído en el título, hoy te mostraré aquellos ships extraños que me gustan, así que prepara tu tecito, que sea frío y sentémonos a hablar un rato. Internet. Es el lugar mágico donde podés encontrar tutoriales para cualquier cosa, discusiones de 3 horas sobre personajes ficticios y por supuesto, parejas tan extrañas que te hacen cuestionar el estado mental colectivo de la humanidad. Porque una cosa es emparejar personajes con una química increíble, una historia compartida y una relación bien construida. Y otra muy distinta es mirar a Shrek y Shadow, el erizo, y pensar, sí, definitivamente hay potencial acá. Aunque, siendo sinceros, no puedo juzgar a nadie. Después de todo, soy exactamente el tipo de persona que disfruta creando ships extraños, como probablemente ya notarán cuando el speedpaint de fondo, o bueno, cuando avance más. Pero antes de que empecemos a hablar de mis gustos cuestionables, hay una pregunta importante que responder. ¿Qué es exactamente un crack ship? Ahora bien, ya existen varios videos que profundizan bastante en este tema, así que esto será una explicación rápida para ponernos a todos en la misma página. Un crack ship es una pareja romántica, ficticia, que se considera extraña, absurda o directamente imposible. El término proviene de la cultura fandom y suele utilizarse para escribir relaciones imaginadas entre personajes que jamás se han conocido, pertenecen a universos completamente distintos o cuya unión desafía toda lógica conocida. En otra palabra, la clase de pareja que no debería funcionar en absolutamente ningún universo, pero que por alguna razón termina funcionando en tu cabeza. Ahora, en teoría, los crack ships nacen como una broma, una idea absurda que alguien lanza al aire para reírse un rato. El problema es que a veces la broma dura demasiado. Y antes de darte cuenta ya estás leyendo fanfics a las 3 de la mañana o escribiéndolos en su defecto. Así que, en nombre de la transparencia mediática, y para que nadie pueda acusarme de hipocresía, voy a mostrar algunos de los crack ships que personalmente me gustan y explicar por qué mi cerebro decidió encariñarse con ellos. Spoiler, la mayoría los creé yo en un ataque de esquizofrenia a las 3 de la mañana. Bueno, creo que fueron todos en realidad. Sí, ya sé. Son los protagonistas del speedpaint que lleva apareciendo en pantalla desde hace varios minutos y probablemente ahora mismo estés poniendo una cara de absoluta confusión. Y déjame decirte algo, es completamente válida, porque sinceramente yo también me cuestionaría la cordura de alguien que decidió shippear a un dios griego con un conquistador macedonio. Así que sí, me merezco que me llamen loco. Pero antes de que me juzguen demasiado, presentemos a los implicados. Por un lado tenemos a Hermes, el veloz mensajero de los dioses griegos, patrón de los viajeros, comerciantes, ladrones y embaucadores profesionales. El conocido por su ingenio, su carisma y por tener una habilidad casi sobrenatural para meterse en problemas y salir de ellos como si nada hubiese pasado. Por otro lado, Alejandro Magno, rey de Macedonia y uno de los estrategas militares más célebres de la historia. Un conquistador tan ambicioso que, antes de cumplir los 30 años, había construido uno de los imperios más grandes del mundo antiguo. Ahora viene la verdadera pregunta. ¿Por qué demonios lo shippeo? Bueno, todo comenzó por la culpa de un roleplay que tuve con mi actual novia. En aquel entonces, Alejandro estaba en una relación con Momus. Y voy a intentar ser diplomático acá, pero siendo completamente sincero, ese Momus tenía el carisma de una papa hervida sin sal. De hecho, el Alejandro tenía más química con una piedra que con el personaje. Y sí, sigo resentido con ese Momus, me hizo la vida imposible durante 3 años. Pero eso es una historia para otro video. La cuestión es que mientras avanzaba el roleplay, Alejandro y Hermes comenzaron a desarrollar una química increíble. Las conversaciones fluían, los conflictos eran interesantes y las interacciones se sentían sorprendentemente naturales. Y cuando más escribíamos, más empezábamos a notar algo curioso. Tenían bastantes similitudes. Para empezar, ambos son increíblemente carismáticos. Hermes simplemente es descrito como un encantador persuasivo y capaz de convencer a tantos dioses como mortales. Alejandro, por su parte, inspiraba una lealtad casi inquebrantable en sus soldados y generales, incluso durante campañas extremadamente difíciles. Y ni hablemos de la inteligencia. Aunque Hermes posee poder divino, suele resolver sus problemas mediante el ingenio y la astucia, la persuasión y demás cosas. Alejandro fue un gran guerrero, sí, pero parte de su fama proviene de su brillante capacidad
capacidad estratégica y técnica. Y aclaro algo, existen muchas similitudes entre ellos, pero este no es un video sobre las similitudes entre Hermes y Alejandro, lastimosamente. Es un video sobre crack ships, así que cuanto más lo piensas, más tiene sentido. Alejandro probablemente sentiría una enorme curiosidad por Hermes después de todo. O sea, ¿a quién no le interesaría conocer a un dios de verdad? Y Hermes, por su parte, siempre ha mostrado interés por los viajeros, los héroes astutos y las personas capaces de desafiar sus propios límites. Así que tenés por un lado un dios curioso y juguetón y por el otro el rey que dedicó su vida a conquistar lo imposible. El resultado, demasiado material. Y sinceramente uno de mis crack ships favoritos al día de hoy. Vaya, sí que hay razones de sobra para shippear estos dos tórtolos. Lastimosamente el próximo ship no es tan así. Ok, antes de que me linchen, me cancelen o me arrojen arena, debo aclarar algo. Este ship es un poco tramposo, porque realmente no los imagino como una pareja. Al menos no de forma romántica, pero definitivamente sí de forma platónica. Lo que veo acá es una amistad tan buena que perfectamente podría confundirse con un ship común. Pero bueno, presentemos a los candidatos. Por un lado tenemos a Nakamura, un chico extremadamente tímido, amante de los pulpos y con habilidades sociales tan inexistentes que acercarse a la persona que le gusta se convierte en una misión de supervivencia. Y por otro lado está Miyano, un chico amable, algo inseguro, fanático del BL, con una tendencia casi profesional a sobrepensar absolutamente todo. Aunque es alguien que poco a poco aprende a aceptarse a sí mismo y a comprender mejor sus propios sentimientos. Y siendo sinceros, siento que se llevarían increíblemente bien. Ambos comparten gustos muy parecidos, son fanáticos del BL y tienen una personalidad tranquila. Me los imagino intercambiando mangas, recomendándose historias y pasando horas enteras hablando de sus personajes favoritos como si estuvieran analizando textos sagrados. Como ellos probablemente los llamarían, sus Biblias. Además, creo que podría ayudarse mutuamente a crecer como personas. Nakamura podría ayudar a Miyano a sentirse más cómodo con sus sentimientos y a entender que no hay nada de malo en ellos. Mientras tanto, Miyano podría ayudar a Nakamura a abrirse un poco más, relacionarse con otras personas y ganar algo de confianza en sí mismo. Por eso me cuesta verlos como una pareja romántica. Lo que veo es algo distinto. Dos chicos con intereses similares, inseguridades parecidas y una capacidad casi sobrenatural para entenderse mutuamente. Una amistad muy cercana, mucho apoyo emocional y tardes enteras compartiendo mangas y hablando de sus vidas y disfrutando de la compañía del otro. Y sinceramente, eso me parece muy adorable. Pero bueno, ya basta de ships gays. Pasemos a un shipeo de lesbianas, porque me niego a mostrar shipeos hetero. Ey, no me miren así, me van a hacer llorar. Juro que esto tiene lógica, o al menos la suficiente lógica como para sobrevivir 5 minutos en mi cabeza. Primero conozcamos a las candidatas. Por un lado tenemos a Hachi, una chica dulce, soñadora y un poquito ingenua que solo quiere encontrar el amor, estabilidad y un lugar al que pertenecer, mientras que intenta no tropezarse con la vida cada 5 minutos. Y por el otro lado tenemos al terror de los hombres heterosexuales, Lady Oscar. Una noble francesa criada como hombre, que desafía las normas de su época mientras lucha por sus ideales en los turbulentos años previos a la Revolución Francesa. Y sinceramente, no hay demasiado misterio. Hachi lleva toda su vida buscando un príncipe azul. El problema es que cada vez que encuentra uno, la experiencia termina siendo un desastre. Además, seamos honestos por un segundo. La tensión que tenía con Nana desde el principio era más evidente que muchas parejas que sí terminaron siendo canon. La pobre es muchas cosas, pero completamente heterosexual. Bueno, yo no apostaría dinero por eso. Y aquí es donde entra nuestra Gearbox favorita, porque Lady Oscar no solo trataría a Hachi como una princesa, la trataría como una reina, le daría cariño y estabilidad y el apoyo emocional que tanto necesita, y si alguien se atreviera a lastimarla probablemente tendría que responder ante una comandante entrenada militarmente. Y sí, sé que suena un poco intenso, pero vamos, ¿acaso no vieron cómo protegía a María Antonieta? ¿Me están diciendo que no sería igual de devota a la persona que ama? Exacto, no tengo más preguntas. Señoría, conclusiones. Que se casen, que adopten 3 gatos y tomen mucho vino. Y bueno, esos fueron algunos de mis crack shit favoritos. Sí, sé que varios de ellos parecen resultado de lanzar nombres a una ruleta y aceptar lo que venga. Y sí, probablemente algunos de ustedes han estado cuestionando mi cordura durante todo el video. Pero
Creo que esa es justamente la gracia de los crack ships. No tienen que ser lógicos, no tienen que ser canon, ni siquiera tienen que compartir universo. A veces basta con encontrar dos personajes que, por alguna razón, hacen que tu cerebro diga, sí, esto va a funcionar. Y honestamente, creo que eso es una de las cosas más bonitas de los fandoms. Poder tomar personajes que nos gustan, imaginar nuevas historias para ellos y divertirnos explorando posibilidades que jamás existirán en la obra original. Porque al final del día, los crackship no se tratan de tener razón, se tratan de pasarla bien. Aunque admito que si alguno de estos se volviera canon, yo sería insufrible durante semanas. Pero en fin, ahora quiero saber cuáles son sus crackships favoritos. Los que tienen sentido, los que no tienen sentido, los que nacieron por accidente y los que defenderían ante un tribunal aunque todas las pruebas estén en su contra. Ahora, si vos querés comentar, podés decirme cuáles te gustan y por qué. No es obligatorio, pero me encantaría saber la existencia de más ships randoms. Y recuerden, el canon es temporal, los crack ships son para siempre. Dicho esto, me despido. Hasta el próximo video.